7F Plus, la otra política, se toma los micrófonos de Radio Pichincha. Se expropia los micrófonos de Radio Pichincha. Se apodera de los micrófonos de Radio Pichincha. Y la pregunta de cajón es... ¿Qué desayunaste? ¿Qué desayunaste el día de hoy? Por supuesto, mi arepita, sin duda, mi arepita. Eso, arepita Montoya. Con quesito y jamón. Con quesito. Ya le han quitado la berenjena. Sí. Ya le han quitado la berenjena y le han puesto 50 centavitos de quesito y 25 de jamón. Oiga, antes sí se compraba así el quesito, ¿no? Uno pedía un cuarto de queso y le vendían nomás. Hoy nomás que tiene que ir a comprar el queso grande o si no, nada. ¿Ustedes reconocen esta voz o no reconocen esta voz? Esta voz es la de Arepita Montoya, que está conmigo. Y por Oiga, supuesto... lo que pasa es que esta voz está todavía un poco afectada por la gripe. Está golpeada. Sí, estoy un poquito ronquita, pero ya me voy recuperando. Ya es una semana, ya es hora, pues. Oiga. No me des papaya porque yo te prometí, pero a veces estoy como que... Pero digo, no, después me va a cortar el pescuezo si le hago mucho bullying. No vale. Después se vayan a quejar en Talento Humano. Queridos amigos, inicia 7F Plus, la otra política, su servidor Andrés Durán y conmigo, Sofía, más conocida en el bajo mundo como bajo mundo, Arepita Montoya. ¿Cómo estás? Bueno, el bajo mundo es que porque está en el subsuelo, donde toman las fotos. Sí, ahí mismo. Oiga, bueno, contenta, el día de ayer llegó Richard Carapaz, tenemos una fotito que puso él en su cuenta de Twitter, dijo, mijines, ya se ha vuelto esta su palabra más representativa, mijines, ya estamos en Ecuador, muchas gracias al Ministerio del Deporte, al Aeropuerto de Quito y a todos por sus detalles, y decía, nos vemos mañana en referencia al día de hoy, entiendo que pues va a estar participando de algunos actos importantes, va a estar visitando también el Palacio de Carondelet y Richard Carapaz llega al país después de haber hecho historia, por supuesto, de haber ganado una medalla olímpica y de dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Así es que lo recibimos como se merece. Hubo ese arco de agua que se da en el aeropuerto para recibir a los grandes y sin duda hoy habrá mucha gente que quiera saludar a Richard Carapaz. Así es, entonces, ¿usted va a hacer la fila o no va a hacer la fila? Para saludar a Richard Carapaz. Claro. Pero por supuesto. ¿Pero va a tener fila VIP o fila del pueblo? No, yo soy del pueblo. ¿Del pueblo? Sí, veamos dónde hay que hacer la fila, ¿no? Ya, está bien. Oiga, ya dice que es del pueblo. Pero esto contrasta con lo que pasó ayer con la Tri. Tenemos el meme del día también, que lo pone ahí nuestro Estevita. Sí, qué pena. Perdimos frente a Uruguay. Yo les dije que íbamos a perder. No sea negativo, pero cuando gana ahí sí está. Ay, qué linda nuestra Tri, qué linda nuestra Tri. Yo te dije sí, ganó, pero a ver, o sea, yo no veo fútbol, la verdad. Te soy sincero, yo no veo fútbol. O sea, ganaron de chiripazo hace unos días. Es que ganaron a los últimos minutos, querida. ¿Sí o no, Carlitos? ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? La selección ganó a los últimos minutos contra Paraguay. O sea, fue una cuestión, digamos, como suelen decir, porque Dios es grande. No veo un buen fútbol en la selección. Bueno, en todo caso hay que tener fe. Pero ahí está, me encanta. Hay buenos elementos, pero no me gusta. A ver, dice, los medallistas olímpicos y paralímpicos hablando del éxito conseguido en Tokio y la Tri con cara de... Bueno, no. Hay que darle ánimo también a nuestra Tri, porque a veces se gana, a veces se pierde, así es el fútbol. O no he escuchado cuando les entrevistan a los futbolistas después de un partido. Así es, o sea, a veces se gana, a veces se pierde, casi siempre se pierde, pero no importa. Hay que estar contentos, alegres, felices, como nosotros, que parecemos perrito con dos colas. Y yo te quiero decir algo. Dígame, por favor. El día de hoy es viernes. No, ¿en serio? Sí. Ah, bueno. ¿Tu cuerpo lo sabe o no lo sabe? Claro que sí, sobre todo por la música con la que empezamos el programa, porque usted creo que está atento a esa noticia de que reabrieron bares y discotecas acá en la capital. Yo creo que viene de ahí más bien. ¿O no le dejan? Bueno, no, yo tengo que pedir permiso en la casa. No, me parece ¿Qué bien, piensas, que soy bien como tú, Arepita, que se manda sola en la vida, que puede salir a la hora que uno quiere, que puede irse de safari por ahí, ponerse su mejor outfit? Sí me mando sola, pero soy muy responsable. Ya dice. ¿Ah?
Claro, pues cuando uno tiene guaguas, pues como usted y como yo, nos toca pensar primero en atender al guagua, claro. Y luego ahí sí nos vamos de fiesta, pero con prudencia. Bajo ninguna circunstancia le dejas botado, digamos. No. No. Pobrecita, chiquita. Y si tengo que ir de safari, me voy con la guagua, dice. Claro, exacto, ahí con el canguro. Esa es la actitud, Con el canguro, sí, exactamente. Bueno, chévere, bacán, champú, entonces, pero queridos amigos. ¿Con permiso o no? A mí hoy, claro, pues porque es fútbol. Hoy es noche de fútbol. Hoy juegan los enclenques contra los galácticos. ¿Sabes cuál es el equipo de los galácticos? No. El equipo en el que está todos los periodistas, pues. Las estrellas. No, hoy juega acá internamente Pichincha Universal. Nos estamos preparando para un campeonato que se va a desarrollar en los próximos meses, supongo yo, ¿no? O ya no hay. Bueno, en los próximos meses supongo yo que se va a dar. Y pues bueno, ahí vamos a participar pero contra todos los medios de comunicación. Así es que ¿Qué te pasa, Arepita? Esa poca fe que me tienes, oye. No. Por favor, Arepita. No, yo les tengo fe, pero de todos modos hay que dar esas recomendaciones, porque igual tienen que entrenar o no. Ya vas a ver el talento que se explaya hoy en las canchas con el Tanque Acosta, por ejemplo. Él es sub 70, que digo 60, pero lo hemos convocado para este partido juvenil. Porque tiene experiencia y dice que juega parado, el de espaldas al arco, entonces dice que agarra el balón, pum, gol. Vamos a ver. De que vayan de refuerzo de la tri en todo caso. Así es, no sé si el Orlando también va a jugar, estaba ahí por ahí medio hecho lesionado, andaba ahí confiando. Pero ya le estábamos dando la cúrcuma ayer para que tenga vitalidad. buena, fina, ya vas mejorando, ya se va aceitando. Oiga, me van a votar, no sé ya se va aceitando. No haga mucha bomba, pero me van a votar. Muy bien, se va aceitando ya la Arepita Montoya. Entonces ahí vamos a iniciar pero con... el que hace bullying y el que propicia todo es Andrés. Yo qué ahí digo, a uno de pronto se le sale algo, pero el que siempre hace bullying es Andrés. Yo qué digo, yo no digo nada. Bueno, ya. Bueno, vamos con qué. 9 de la mañana con 11 minutos y arrancamos con el pajarito que más le gusta a usted y a toda la audiencia de Pichincha Comunicaciones. El pajarito de qué dice Larry. Suéltalo, Carlitos. ¿Qué dice Larry? Ve por ejemplo, ya me escribe el galán de Cuyuja, nuestro galán de Cuyuja, tú sabes que es el más bello, hermoso de la radio nacional. Y pues bueno, me dice, tienen que venirme a ver el profe Alfaro, me dice. Esa nota. Tanto talento que tiene para llevar y traer las aguas, ¿no? Entonces hay que hacerle la adquisición inmediatamente de nuestro galán de Cuyuja y pila selección para que pueda jugar y ganar. Gracias a la hidratación que puede dar este muchacho. Pero sí le falta algún refuerzo a la tri. Chuta, algunos refuerzos. Bueno, a ver, ¿qué tienes del día de hoy? ¿En qué dice Larry? Bueno, vamos a empezar por esto que marcó también la jornada del día de ayer en materia informativa, lo reseña Radio Pichincha, dice estudiantes universitarios y docentes se congregaron en los exteriores de la Universidad Central para iniciar una jornada de movilización y reclaman al gobierno los 40 millones de recorte al presupuesto de las universidades públicas y también la afectación de 12 millones de dólares a las universidades cofinanciadas y este dinero que se destina a becas. Así es que hubo esta movilización, también hubo una denuncia de que no se permitió que pasen algunos buses que venían, por ejemplo, de Cotopaxi, también venían para esta movilización. Hubo ahí el reclamo desde la FEUENAC Ecuador, que decía que la policía detuvo a una de sus delegaciones en Cotopaxi y no permitió que lleguen a la capital. Entiendo que esta movilización pues tuvo un tono pacífico, fue un reclamo justo, por cierto, de los estudiantes que están enfrentándose a esta realidad de que el presupuesto sigue reduciéndose cada vez más. Nosotros hemos analizado este tema ya con Andrés y pues es notorio ese recorte que se ha venido dando a lo largo de los años y por supuesto impacta en la calidad de la educación y también en los cupos, ¿no? En esta
en esto que había sido la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso de que iba a haber libre ingreso a las universidades, que cada quien iba a estudiar lo que quiera, porque qué malos los que les han bloqueado sus sueños durante más de una década, y pues resulta que hoy lo que tenemos son recortes y más recortes a las universidades y también el presupuesto a las becas. ¿Sabe que yo hice un pedido de información a la Cenecit? Porque el secretario de Educación Superior había dicho que se han incrementado los cupos para este ciclo, ¿no? Entonces pedí la información de cuáles son los cupos que se han incrementado, en qué universidades, y pues me dijeron que no tienen la información. Entonces no entiendo de dónde dan el dato, si no tienen un consolidado, si no saben en qué universidades supuestamente se han incrementado los cupos. Y pues he estado insistiendo en esta información precisamente para saber además cuáles los presupuestos que son asignados, porque también desde la Cenecit se dice que se ha aumentado, que no se ha recortado el presupuesto a la educación, lo cual ya ha sido desmentido por las propias universidades y también por quienes estudian la composición del presupuesto y manifiestan que claro que pareciera que hay un poquito más, pero es porque se incluyeron 2 universidades con sus presupuestos respectivos que no estaban antes incluidas en este consolidado del presupuesto para las universidades del país. Así es que encima más nos quieren engañar y decir que no pasa nada, que más bien están aumentando cupos y están aumentando presupuesto a las universidades, y pues esto no es así. Yo he solicitado esta información, sigo a la espera, ojalá el lunes, el martes, ojalá llegue esa información. ¿Qué ha de ser? Ojalá, por favor. A ver, le acabo de pasar un videíto al Estevitan Bustamante, a nuestro galán de Cuyuja. Vamos a darle el tiempo necesario para que pueda mandarlo en nuestra transmisión, en nuestro streaming, y ustedes también lo puedan escuchar. Porque hay una intervención del asambleísta de Creo, el señor Diego Ordóñez. ¿Otra vez? Que sí, se suele mandarse sus paparruchas, pero me parece que esta intervención devela la falta de conocimiento, la falta de prudencia, la falta de comprensión de lo que significa el sistema de educación superior del país. Y cuando uno indaga un poquito más, profundiza, se vuelve un ratoncito y empieza a buscar y a buscar y a buscar, pues bueno, va a dar cuenta de que incluso esa expresión y esa falta de comprensión y conocimiento en el ámbito de la educación superior se ve y se refleja en la propia consolidación de su equipo técnico, ¿no? Y cuando digo equipo técnico me refiero a su grupo de asesores. Yo sí quisiera decirte que en esta intervención damos cuenta de, no sé cómo decirlo, de las fake, por no decir mentiras. Quiero decir que fue un tropiezo porque no se entiende absolutamente nada de lo que trata de decir al asambleísta. Ya lo tenemos en este momento, quiero que escuchemos, volvemos y comentamos. Así que, Estevitan, suéltalo, por favor. Un tema que me parece fundamental, Andrés, además de aclarar, ¿no?, es en el tema presupuestario. ¿Cómo se manipula la verdad? Hay que hablar con la verdad. No es que el presidente ha retirado el dinero para quitar las becas a los estudiantes. Eso es mentira. Lo que el presidente ha hecho es aumentar el presupuesto de las escuelas, de las universidades públicas, para que la beca sea la gratuidad. Ese es el cambio. Y reducir el aporte a las universidades privadas cofinanciadas. Esa es la verdad. No es que el presidente ha dicho quitemos las becas, no. Yo solo les quiero decir algo. Fíjense la profunda contradicción y el desconocimiento que tiene Ordóñez al respecto de este tema. Dice para que las becas sean la gratuidad. Para que las becas sean la gratuidad, dice él. Ojo, nuestro sistema de educación superior en su constitución consagra el derecho a la educación pública y gratuita. Y si existen becas que propicien las universidades privadas cofinanciadas y financiadas o autogestionadas, son las que podría subsidiar y aportar el Estado ecuatoriano. Esto es parte del recorte que se hizo dentro del sistema de educación superior. Pero Ordóñez confunde
algo que está consagrado constitucionalmente, que es el derecho a la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, y lo mezcla con las becas, que no tiene absolutamente nada que ver. Son dos cosas completamente aparte. Y yo traigo esto a colación porque me parece súper interesante cómo los legisladores tienen una profunda incapacidad, digo los legisladores en toda su expresión y dimensión. Ya vamos a revisar en detalle esto, pero es súper importante que estemos atentos con este tema, queridos amigos, porque hay algunas cosas que no se están diciendo, no se profundizan y terminan vendiéndonos bambalina con cara de oro. Sí, es lo que yo te decía, Andrés. Se lanzan cifras, un titular, y no se explica, no se profundiza, no se dice de dónde está saliendo la cifra. Exactamente. Se incrementaron los cupos y le pedimos información a Cenecit. Señores, ¿cuántos cupos se incrementaron en cada universidad? Por favor, detállennos eso, porque se supone que para dar una cifra total debes de haber hecho la suma de los cupos de todas las universidades. Y nos dicen, no tenemos. Eso me lo han dicho, tengo aquí los mensajes y he pedido e insistido. Me han dicho que el día lunes van a intentar pasarlo al departamento técnico para que me puedan entregar esa información. Pero es así, ¿cómo se lanzan a decir una cifra y cómo luego replicamos sin decir de dónde salió esa cifra? También los medios de comunicación, ahí hay una responsabilidad también grande de parte de quienes hacemos comunicación, hacemos periodismo, en tratar de profundizar un poquito más, ¿no? Cuando hay voces desde las universidades que están diciendo, por ejemplo, en la Universidad Técnica de Manabí, el rector ha salido y ha manifestado, un momento, a mí no me aumentaron el presupuesto, a mí me lo redujeron este año, a pesar de que es una de las universidades que más ha crecido en los últimos años. De hecho, es la que más ha crecido en los últimos años. Exactamente. Y el rector ha manifestado, no es verdad que a mí me están incrementando el presupuesto, a mí me lo han restado y eso nos afecta gravemente. Desde la Universidad de Cuenca también la misma preocupación ha sido manifestada en estos micrófonos, en entrevista con Licenia Espinel, también la misma preocupación que tienen de no saber cómo van a poder cumplir con mantener la calidad de la educación, mantener el pago a los profesores que están contratados, algunos también de forma ocasional, porque también hay que decirlo, desde el Estado se ha generado algún tipo de precarización en ese sentido, con estos contratos ocasionales que no brindan estabilidad y que se viene dando desde hace tiempo atrás. Esto hay que manifestarlo. Y ahora una cosita, perdóname que te interrumpa, Sofi, hay una cosita que me parece de sentido común, porque se dicen muchas mentiras, dice Ordóñez. O sea que los rectores de las universidades públicas y privadas están mintiendo. Los periodistas que hemos difundido esta información están mintiendo. Y algo más grave, el informe que realiza la propia Comisión de Régimen Económico, la Comisión Especializada de Régimen Económico, en el que detalla los recortes presupuestarios a los rubros de educación y salud, especialmente a los de educación, también están mintiendo. O sea, para el señor Ordóñez, todos somos mentirosos. La comunidad académica, los periodistas y sus propios colegas que trabajan en la Comisión de Régimen Económico. Y decirles que a última hora de refilón mandaron la propuesta que había mocionado el señor Ordóñez. Entonces, yo sí creo que esto hay que matizar y hay que estar súper atentos, porque esto nos puede perjudicar, sobre todo en el presente y en el futuro de nuestros queridos jóvenes. Así es, bueno, uno que tiene hijos que ya mismo van a la universidad anda ahí sufriendo. Sí, ¿De dónde va a salir la universidad? No sabemos todavía, pero bueno, ahí sí toca decir, pues Dios proveerá, ¿será? Sí. Graciela Lucía nos escribe, nos creen bobos, sí que indigna lo que dicen, esa labia no convence en relación, por supuesto, a lo que se manifiesta desde las autoridades. Simón Trinidad le envía un saludo a usted, estimado Andrés. Ay, gracias, don Simón. Me nutro con sus conocimientos y análisis, en especial con los suyos, Andrés. A pesar de ser un hombre joven, bueno, no diga aparenta. Eso, no diga eso. Tiene yo solo muy bien marcada trabajo. La cancha delante, dice. Ay, muchas gracias, Simón, por esos comentarios para nuestro programa y para el delantero de nuestro equipo. Delantero. Gracias, ya me pasaste de aguatero a delantero. Por lo menos vamos mejorando. No, hoy pues has venido ya, aceitadita. Si es que aceitadita ya estás hoy. Le tiene confianza, Estás bueno, aceitadita. A mí me gusta que te vayas aceitando. Oiga, ya. Vamos al siguiente tuit. A ver, dele. Tuit que tiene que ver con otra noticia también, tendencia del día de ayer.
Preocupante, Sofi. Sí. Muy preocupante. Sí, bueno, ya se veía venir esto, ¿no? En torno a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Radio Pichincha lo reseña, el gobierno de Ecuador anunció un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional que está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo en las próximas semanas. Esta es como que la condición para el desembolso de $800 millones y otros 700, entiendo, durante el próximo año. Y también preocupa lo que se ha dicho antes, o lo que ha dado a conocer el mismo ministro de Economía, Simón Cueva, sobre estas contribuciones especiales que serían parte de este acuerdo para paliar los efectos de la pandemia, ¿no? Nuevamente, los que van a pagar los efectos de la pandemia son las personas que menos recursos tienen, ¿no? Durante su exposición del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía evitó dar detalles de la reforma tributaria que se enviará a la Asamblea, aunque habló de una posible contribución de quienes tengan ingresos de 1,000 por mes. Al menos ya le subió, porque recuerde que en campaña, en alguna entrevista, dijo que más de 500 ya eran igual los pudientes del país, y seguramente también tienen su barquito pesquero, su finca y qué más. Su terrenito. Su terrenito. Sí. Su terrenito. Oye, yo quiero referirme a este tema. Me debe un mote en la radio, hay que decirlo. Y el Carlitos es testigo. Yo vengo diciendo esto desde el día en que se desataron las protestas en Colombia. Y no lo digo con el afán de tirarme flores, ni mucho menos, sino con el afán de entender algo que es muy importante en la sociología y en la política. Las secuencias dependientes que se van gestando en las coyunturas críticas de estos países llamados Cono Sur, o que forman parte del Cono Sur. ¿Qué pasa en Colombia, querida Arepita? Lo que sucede en Colombia es que se desata un conflicto social y político producto de una reforma tributaria que paralizó más de 2 meses a la hermana República de Colombia. ¿Por qué? Porque se les quería clavar un impuesto a las personas que ganaban desde $600, el equivalente a dólares, $600. Era la clase media sufrida que llegaba con las justas a fin de mes en la hermana República de Colombia. Y yo dije, ojo, que el presidente Lazo, lo primero que hace después de asumir su mandato, ¿sabes qué hace después de asumir su mandato? Es viajar a Colombia y reunirse con el señor Iván Duque, presidente de la República de Colombia. Me imagino que ya tenían sus contactos, sus WhatsApps, intercambiaron programas, agendas programáticas, y claro, el ministro de Hacienda de Colombia fue una de las personas que impulsó esta reforma tributaria. Eso posteriormente le costó el puesto, le costó la cabeza por todo el estallido social y político. Y esto, yo decía que cuidado con que el gobierno de la República del Ecuador emule la fórmula del gobierno de Colombia, porque puede existir un estallido social en medio de una sindemia. Colocar un impuesto, o un presunto impuesto, o una presunta contribución especial para las personas que tengan ingresos de $1,000 por mes, sería aniquilar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Y ojo, que ya hay una publicación de Diario El Universo, y voy a citar textual. Dice, contribución especial para paliar efectos de la pandemia. Cuidado porque no estamos matizando las cosas. No decimos que el déficit fiscal es de $7,000 millones, producto de la evasión tributaria de los grandes grupos económicos. Entonces, señores de Diario El Universo, no es para paliar los efectos de la pandemia. Casi dice, 5,000 dice el gobierno para eso es falaz, porque incluso la CEPAL lo desmintió, Arepita. Dijo, son $7,000 millones de déficit fiscal que tiene el Ecuador, más de $7,000 millones, producto de la evasión tributaria de los grandes grupos económicos de este país. Y cito textual la nota del Universo. Durante su exposición del acuerdo técnico con el FMI, el ministro de Economía evitó dar detalles de la reforma tributaria que se enviará a la Asamblea, aunque se habló de una posible contribución de quienes tengan ingresos de $1,000 por mes. A eso, querido amigo oyente, usted súmele que muchos pagamos alquileres, muchos tenemos créditos hipotecarios o créditos bancarios o con cooperativas, muchos sostenemos la alimentación y por supuesto también la vestimenta de nuestras familias, los estudios de los hijos, el transporte, un combustible que se eleva cada vez más y más, el incremento de algunos precios en bienes de consumo.
yo creo, en serio les digo, que esto es ponerle una soga al cuello al pueblo ecuatoriano, es decir, estrangular la capacidad adquisitiva, y lo digo con evidencia, porque esto va a contrasentido de todas las políticas y recomendaciones que han hecho la propia ONU y la propia Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Yo no sé qué va a pasar con este tema, vamos a verlo, pero acá se está advirtiendo con algunos datitos perturbadores lo que podría suceder en nuestro país, que sería calco y copia de lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, sí, realmente es complejo este tema, y pues pensando en las medidas paralelas que se están planificando, como retirar el impuesto a la herencia, sí resulta bastante contradictorio. Entonces uno dice, bueno, los que ganan más de $1,000 son considerados como personas pudientes o personas que les sobra la plata para aportar para esto, y las personas que dejan herencias millonarias pues no deben pagar absolutamente nada, porque se considera como que ese esfuerzo ya ha sido pagado suficientemente por sus padres, por sus familiares, por los que heredan, ¿no? Entonces creo que sí hay que mirarlo desde varias aristas y ver también qué está pasando con otros países que tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional y que también están viviendo situaciones complejas. Bolivia, recordemos que cuando asumió el nuevo presidente Arce, pues lo que hizo fue devolver la plata que había gestionado Janine Áñez y decir, tengan nomás, yo este problema no lo quiero en mi país porque esta plata no es gratis y no es en las mejores condiciones, como muchos economistas que apoyan esto lo dicen, porque dicen, no, es que el Fondo Monetario Internacional ofrece los intereses más bajos y que eso es lo que más le conviene al país. Ajá, pero estos intereses vienen atados a otras condiciones que tienen que cumplir, que incluyen empobrecer más a las clases ya empobrecidas. Así es que oye, es Sofi, muy complejo. Y a propósito de lo que tú mencionas, yo quisiera también recordar un poco lo que sucedió en un programa que nosotros también lo preparamos, ¿no? Que tiene que ver con la propia composición del FMI. Aunque ya es otra vaina, yo sí quisiera decirles que este tema es súper importante, queridos amigos, que lo tomemos en cuenta, porque la actuación del FMI responde a intereses y responde también a un proyecto político, y lo dijo incluso el propio representante del BID, hoy director del BID, dijo, nosotros gestionamos los recursos más importantes de la historia del FMI Argentina, con la finalidad de que Mauricio Macri gane las elecciones, más o menos, y no se dio. Entonces, yo digo, hay que tomar en cuenta esto, porque no es que es una entidad que está deslindada de aspiraciones políticas. Es una entidad que tiene un orden y una proyección política y pretende instalar o instaurar un proyecto político en estos países. Muchos han dicho, se trata de la autoemboscada financiera. Ellos mismos se recortan, se emboscan a sí mismos y pues después, producto de aquello, son las tasas de desempleo, el estrangulamiento financiero, la caída, el déficit fiscal, la evasión tributaria, la salida de divisas a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, será materia de análisis. Avancemos, Sofi, ¿te parece? Así es, vamos con otro tuit. Este tuit tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, que también emitió un comunicado, ¿no? La Defensoría del Pueblo de Ecuador viabiliza un compromiso entre el Ministerio de Salud Pública y las personas víctimas del paro nacional de octubre de 2019 para iniciar el trámite para la entrega de prótesis oculares. Y esto realmente es complejo, porque incluye el reconocimiento de que el país, desde el Estado, se atentó a los derechos de las personas durante las protestas de octubre de 2019 y se afectó a una cantidad importante de manifestantes o de personas que estaban pasando por la calle por donde había estas protestas y fueron atacados por la policía con este resultado de haber perdido un ojo o de haber sido agredidos, ¿no? Hay este informe que también ha sido promovido por la Defensoría del Pueblo, en el cual se pide denunciar al Estado por delitos de lesa humanidad, cosa que la Defensoría no ha hecho tampoco en este momento, la Defensoría a cargo de la señora Rovira. Y sin embargo se manifiesta que se reconoce que hay personas que perdieron su ojo debido a la actuación de la policía, a esa actuación violenta de la policía durante las protestas. Yo creo que, a ver, hay que decir que la señora Rovira entró por la ventana,
que lo que establece constitucional y legalmente no es lo que se hizo y lo que se cumplió. De hecho, el Consejo de Participación Ciudadana debería pronunciarse al respecto ya inmediatamente. Recordemos que había una disputa ahí en torno a la Defensoría del Pueblo, primer elemento. El segundo elemento es que, después de cuánto tiempo ya, van a cumplirse ya 2 años. Ya 2 años y recién la Defensoría del Pueblo de Ecuador viabiliza compromiso entre el Ministerio de Salud Pública y las víctimas del paro nacional de octubre. Pero es un segmento de las víctimas del paro, ¿no? Porque son 18 personas afectadas, entre ellas un adolescente de 15 años que perdieron su ojo, que perdieron la posibilidad de tener una vida pues, normal, tranquila, que ganaron un trauma muy complejo. Ahí está entre ellas la asambleísta Yajaira Urresta, que también fue una de las víctimas que perdió su ojo debido a la actuación de la policía, ¿no? 18 personas. Y pues sí era notorio, ¿no?, que en este tiempo que se dieron movilizaciones en Latinoamérica, fue la misma forma de actuación de la policía, porque lo mismo ocurrió en Brasil. Me parece que en Colombia también hay víctimas que sufrieron el mismo daño en su cuerpo, ¿no? O sea, que se entiende esto como una táctica ya de la policía, ¿no? Sí, yo digo, 2 años después empieza a querer resolver, y para un porcentaje de los afectados, damnificados, perjudicados, digamos, mutilados por este paro nacional. Esa es una cosa. La otra cosa que también me parece central es que la Defensoría del Pueblo tiene que retomar ese informe. El informe de la propia institución que reveló asesinatos extrajudiciales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ese informe no le pertenece a Freddy Carrión. Ese informe lo realizó una comisión especializada con diferentes perspectivas de género, ideológicas, políticas, técnicas, etcétera, etcétera, que reveló algunas cosas. 6 asesinatos extrajudiciales, personas que fueron violentadas en toda índole, incluso hay presuntos abusos sexuales. Entonces, queridos amigos, yo sí creo que esto es una demanda que tiene la ciudadanía y es algo que el Estado ha rechazado, no quiere hacerse cargo, y esperemos que la Defensoría del Pueblo cumpla con su accionar, lo que establece constitucional y legalmente. Así es verdad. Pareciera que con la detención del defensor del pueblo, Freddy Carrión, también se diera una paralización a todo este proceso que tenía que ver con este informe, que en su momento obviamente fue promocionado, o por lo menos se cubrió esta noticia, porque, como tú lo reseñas, es un informe que no es elaborado desde la propia Defensoría, sino que son otras personas, una comisión que se conformó para entender qué es lo que había pasado, ¿no? Escuchar a todos los actores del paro nacional y a las víctimas que fueron afectadas por la Policía Nacional. Entonces, se suponía que lo que seguía a este informe era esta denuncia, y no ha pasado nada. Parecería que con la detención del defensor del pueblo, pues se acalló todo lo que tenía que ocurrir luego. Así es, querida Sofi, vamos a avanzar entonces. Cerramos brevemente porque tenemos la polémica del día, el tema de hoy. El que sabe, sabe, si no, ya saben ustedes. Cuéntenos, finalmente. La pregunta vamos a plantear. Vamos con la pregunta. Sí, porque ya son las 9:36, ¿ya? Entonces, suelte la pregunta. La pregunta de ayer, primero vamos a repasarle cuál debería ser la sanción para los choferes que utilizaron las más de 35,000 licencias fraudulentas denunciadas por la Agencia Nacional de Tránsito, y nos respondieron no tantas personas como en otras encuestas, y yo me pregunto por qué será. Bueno, son 35,000 licencias fraudulentas. Nos contaban que ahí en chats de choferes también decían, bueno, es que yo saqué la licencia así porque no había otra forma, porque no había el turno, y porque no había otra posibilidad, ya tienen la licencia anulada a día de hoy, según lo que había dicho el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces otros reclamaban en esos chats, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a saltarte los pasos en algo tan importante como obtener una licencia de conducción? Y nos han respondido pocas personas, apenas
85 personas y veamos cuáles son los resultados de esta encuesta que planteamos para el día de hoy. Y estos son: sacarlos de las vías para siempre, nos dice un 78.8%, y el 21.2% opina que debería darse una sanción económica fuerte para quienes incurrieron en este, no sé si es considerado, bueno, creo que sí es un delito, ¿no? Utilizar un documento falso. Falsificación de documentos públicos. 35.000 licencias fraudulentas fueron denunciadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Así es que esos son los resultados de nuestra encuesta y de paso les dejamos la pregunta que estaremos revisando el día lunes. ¿Cómo califica la gestión del gobierno en la crisis generada por las protestas de productores arroceros? Opción A, octubre de 2019 está de vuelta. Opción B, de acuerdo con la represión, y opción C, no se nota el diálogo. Respóndanos, por favor, si quiere déjenos su comentario y abone un poco al debate sobre esta crisis con los productores arroceros del país. Vimos una imagen de enfrentamientos entre la policía y los productores y también represión, porque salió también la imagen de un productor que había sido golpeado fuertemente, que quedó pues malito en realidad, y sí, la verdad es que esta imagen que dio la vuelta también al país, recuerda un poco a lo que ocurrió anteriormente, así es que por eso están ahí estas opciones, lo tienen ya en radio-pichincha para que nos respondan sobre lo que ocurre ahora mismo con el sector de los productores arroceros. Bueno, queridos amigos, entonces nos vamos inmediatamente al que sabe, si no, eso mismo, suéltelo. El que sabe, sabe. Bueno, bastante interacción en nuestras redes sociales, en nuestro streaming de YouTube. Mil disculpas que no pueda procesar todos los comentarios, pero saludos a todas las personas que se conectan ya con nosotros e interaccionan muy amablemente y gentilmente con todos nosotros y con nuestra audiencia. No se peleen nada más, no se peleen, no se prendan fuego, porque acá se trata de discutir con elementos de convicción, como dicen los abogados y los jueces. A ver, el día de hoy les hemos preparado algo que nos parece recontra perturbador. ¿Por qué razón? Se habla o se especula de que hay preguntas que podrían de alguna forma establecer una bicameralidad dentro del poder legislativo, esto dentro de la función. Consulta popular que se estaría planteando hasta finales de año. Exactamente, gracias por precisarlo, Sofi. Habría la posibilidad de que se constituya una función legislativa bicameral. Senadores y diputados, Cámara Alta, Cámara Baja. Este funcionamiento del poder legislativo, aunque nuestra Constitución no establece poderes sino funciones, de la función legislativa, está más vinculada a los países federales, te cuento. No los unitarios, como el caso ecuatoriano. Los países federales como Argentina, Brasil, México, son países que, digamos, tienen una composición federal. Tienen gobiernos provinciales con su autonomía, sus presupuestos y otro tipo de organización. Cámaras altas, Cámara baja, Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, hay países como el nuestro, que somos unitarios, que tenemos una sola cámara, que es la Asamblea Nacional, donde se discute y se elige asambleístas de manera provincial y nacional. Entonces, mucho se ha dicho al respecto de que hay que recortar a los asambleístas, del número de asambleístas que tiene el país. Y se ha centrado la discusión y el debate en la cantidad y más no en la calidad de nuestros legisladores. Y eso es producto, primero, de una miopía política que tenemos los ecuatorianos, de una falta de voluntad para leer, para informarse, para empaparse sobre la situación,
por un lado, y por el otro también de una incapacidad de los medios de comunicación para realmente ir al meollo del asunto y lo que realmente nos preocupa y debe quitarnos del sueño como ecuatorianos. Bueno, incapacidad a veces y en otras oportunidades... abulia. Exactamente, o sea, no hay la necesidad de informar demasiado a la gente porque es empoderarles Es peligroso, sí, totalmente, coincido contigo, Sofi. Entonces, ¿qué hicimos en este espacio? Bueno, crear un análisis que establezca un paralelismo entre lo que pasó en la asamblea del señor Lenín Moreno, Cabezas, Romo y secuaces, frente a lo que está pasando actualmente. La asamblea 2017-2021 con la asamblea 2021-2025. Una valoración del legislativo evidencia que se repiten los patrones y estrategias con la anterior gestión 2017-2021. El transfugismo, conocido en el bajo mundo como camisetazo, los escándalos de corrupción y la gestión de puestos dentro del Ejecutivo es la tónica de la actual gestión 2021-2025. Por favor. Y esto pues ha sido ratificado e incluso se ha dicho con orgullo por parte de los mismos asambleístas del partido de gobierno, hay que decirlo, que son quienes están buscando incrementar su bancada, ¿no? Un informe del Observatorio Legislativo reveló que la sostenibilidad económica de esta función asciende a 179 millones de dólares. La asamblea durante el mandato de Lenín Moreno gastó un promedio de 61 millones de dólares anuales, es decir, el 0.13% del presupuesto general del Estado, Andrés. Así es. Oye, Sofi, hay algo que se me pasaba. Muchos dicen hay que recortar, son pipones, son vagos, no van a trabajar, etcétera, etcétera. Yo diría sí y no. Sí, porque efectivamente hay que controlar que los legisladores hagan su trabajo. Y no porque, ¿qué evidencia nos demuestra que nosotros tenemos un excesivo número de legisladores? ¿Con quiénes nos estamos comparando? ¿Qué está sucediendo? Hoy por hoy la Asamblea Nacional tiene 137 legisladores, entre nacionales y provinciales. Pero ¿qué pasa con la hermana República del Perú, por ejemplo? ¿Qué pasa con la hermana República de Colombia? En Perú son 130 congresistas, tenemos 7 más. En Colombia son 280 congresistas y hay 2 cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja. Y bueno, son más de 32 millones de personas. Son más de 32 millones de personas. En Brasil y en México, por ejemplo, en México hay 629 diputados, igual es bicameral, y 513 en Brasil. Uruguay, que tiene una dimensión, digamos, geográfica similar a la de Ecuador, menor población, tiene 129 diputados. Entonces, no hay, digamos, una receta que a nosotros nos diga este es el número efectivo de asambleístas, congresistas, diputados que debe tener el Ecuador para solventar aquello. Yo creo que eso sí debería definirse, o sea, según la soberanía de cada estado, ¿no? O sea, eso debería ser una decisión. ¿Y sabes qué más? Consensuada con el pueblo. ¿Y sabes qué más? Yo le agregaría que incluso necesitamos consolidar un sistema de investigación legislativa, Sofi. Ya vamos a ir desarrollando esto, pero es necesario crear una escuela de asesores que faciliten a los legisladores o asambleístas consultorías, asesorías, informes, estadísticas que les permita hacer su trabajo. Ya vamos a repasar incluso la conformación de una comisión para que ustedes se den cuenta de que no estamos hablando piedras y que estamos pisando sobre el tablero. Pero sí creo que es necesario puntualizar y también reforzar el por qué estamos haciendo este tratamiento el día de hoy, porque hemos escogido este tema, lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Se ha escuchado, es un rum bastante fuerte, el tema de que se podría generar esta idea de que la asamblea que actualmente existe debería eliminarse, deberían escoger nuevos legisladores ya con estos cambios que se podrían hacer de la conformación de la Asamblea Nacional. Y a mí sí me parece también importante mencionar cómo se ha dado el tema del encuadre noticioso, ¿no? Del framing. Sí, porque mucho se habla de que esta asamblea está muy desprestigiada, la asamblea anterior y esta asamblea, ¿no? Entonces, han surgido escándalos y desde algunos legisladores también se ha dicho, y a mí no me parece jalado de los cabellos,
que sí podría haber una intencionalidad de generar animadversión en contra de la Asamblea Nacional y que todos estén de acuerdo en que esta Asamblea o la Asamblea en general es un organismo que no es necesario, casi que no es necesario y que son solo y pipones. que se tiene que gobernar por decreto. Exactamente. Ya. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta estos aspectos sin dejar de lado que estas denuncias que se han hecho deben ser pues muy bien estudiadas, investigadas y que los malos elementos que hay en la Asamblea deberían pues salir de ahí, Chau. deberían sacarlos de la Asamblea Nacional. Me gusta tu variable, es sugestiva y yo quiero agregar algo más. Otra de las variables que también han sido constantes y determinantes de esta asamblea es el transfugismo. Fíjense ustedes, en este gobierno y en el anterior gobierno, en el 2017 y 2021, entre 2017 y 2021, 64 asambleístas abandonaron sus bancadas, amigos. Problema enorme. Se cambiaron de partido, 64. Se cambiaron de partido o se convirtieron en independientes. Esto quiere decir dos fenómenos muy importantes. Primero, no tenemos partidos políticos y segundo, la estructura facilita que los partidos sean considerados, como dijo en algún momento Ramiro Aguilar, una especie de carrera de caballos y parada de burros. Claro, porque no tienes una estructura que te facilite a ti tener un orden programático, un think tank o tanque de pensamiento que vaya generando proyectos, propuestas para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Y ahí te detengo un ratito porque sí me parece también interesante poner un elemento más, ¿no? Que en algún punto se dice, pero es que los ecuatorianos son los que eligen a esos asambleístas. Es que eso te decía al comienzo, Sofía, o sea, perdón, no, aquí no hay que esencializar a nuestro pueblo, somos ignorantes y a algunos nos gusta vivir en la ignorancia. Y mientras eso sea una constante en nuestra cultura, no va a cambiar la situación. O sea, nos ponen un artista de cine o uno de la farándula y vamos y votamos por el artista de cine y el de la farándula. Sí y no, porque se han dado distintos tiempos en la política en nuestro país y en un momento tú podías escoger por quién votar dentro de la papeleta de asambleístas. Hoy por hoy, con las reformas ya, está bien. al Ya me Código iba a pelear, de la Democracia, al Código de la Democracia, lo que han hecho es que los partidos sean los encargados de conformar esta lista con sus mejores cuadros, entre comillas, en algunos casos, y darle a la ciudadanía una lista lo suficientemente sólida como para que puedan votar por una sola lista, ¿no? En plancha, exactamente, ese es el término, porque sí, puedan votar en plancha, porque hoy por hoy no se puede votar por un hito de aquí, otrito de acá y otro de acá, porque me parece que este tiene el conocimiento suficiente, sino vota por todos, les conozca o no les conozca, sepa quiénes son o no. Entonces, ahí creo que hay una responsabilidad muy fuerte desde el Consejo Nacional Electoral, la misma asamblea que ha dejado que pasen estas reformas, y los partidos políticos, ¿no? Que son los responsables de ponernos a estos personajes en la Asamblea Nacional. Lo que tú planteas yo estoy de acuerdo en parte, pero esto es reciente. Sí. O sea, esto es reciente. O sea, sí, por eso te Si decía, hacemos sí un y análisis más amplio, nos vamos a dar cuenta que incluso Alianza País con Correa puso a futbolistas, que está todo bien con los futbolistas, está todo perfecto, chévere que sean glorias deportivas, y puso también a gente que venía de la farándula. De hecho, podríamos matizar aquello si contáramos con una escuela que vaya generando pensamiento alrededor de las reformas, demandas, estadísticas, de consultorías, etcétera. Pero no tenemos eso. Entonces, es peligroso poner a personas que no cuentan con el conocimiento a legislar, a decidir sobre reformas tributarias, reformas a la defensa, a la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá también hay una doble responsabilidad, tanto de la ciudadanía como de las estructuras institucionales y de poder. Pero volviendo al tema del transfugismo, quiero decirles que hasta la fecha, en la actual gestión legislativa, existen 10 asambleístas, en 100 días, 10 asambleístas que abandonaron sus bancadas. 4 del Partido Social Cristiano, 3 de la Izquierda Democrática, 2 de Pachacutic. Sin embargo, en Pachacutic, en la Asamblea Nacional se registra a Mireya Pazmiño como legisladora de Pachacutic, a pesar de que el 26 de mayo fue expulsada por arrogarse la presidencia de la Comisión de Régimen Económico sin consentimiento del partido. Pero aparece todavía y figura como legisladora del Movimiento Plurinacional Pachacutic. La pregunta es, ¿por qué este transfugismo? ¿Por qué o por cuánto? Ay. Estos asambleístas operan de esta manera y yo creo que hay un modus operandi muy claro que lo dejó establecido el señor Lenín Moreno.
Y hasta la fecha no se ha revelado qué está sucediendo al respecto de eso, cómo se configura, si hay prebendas, hay dádivas o hay compra de conciencias o etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, solo quiero decirlos que se relaciona de manera directa con la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía General del Estado receptó denuncias en contra de 54 asambleístas entre el 2017 y 2021 de tiendas políticas como Alianza País, Creo, Suma e independientes que estuvieron envueltos en presuntos delitos como concusión, que es decir, cobro de diezmos, tráfico de influencias, enriquecimiento injustificado, lavado de activos y delincuencia organizada. ¿Cómo están ahora estos casos, Sofi, en la actual gestión legislativa? Hasta la fecha existen 2 denuncias públicas en contra del asambleísta de Izquierda Democrática Bella Jiménez por los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias, aunque en el archivo digital de Fiscalía no hay nada. El otro denunciado es el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, por los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias debido a los chats de su asesor Peter Armijos. Y pues yo creo que es importante también destacar que de esos casos, de esos 54 asambleístas que han tenido denuncias en su contra, muy pocos han llegado realmente a ser juzgados. Exacto. Por ahí tenemos quizá el caso del asambleísta Mendoza. Que fue juzgado, pero en otros casos no ha pasado absolutamente nada. Logran zafarse. ¿Fueron sobreseídos por ahí, o les dieron medidas cautelares? Exactamente, hay las denuncias, hay quien dice y afirma y muestra el depósito y dice esto le deposité para que me ayude a gestionar el cargo en ni sé dónde, y después no pasa nada, la fiscalía no logra demostrar estos delitos y son sobreseídos estos asambleístas. Ahora, queridos amigos, yo sí quiero ser enfático en esto. Este análisis, modestia aparte, y no queremos sonar petulantes ni nada por el estilo, pero este análisis no van a encontrar en otros medios de comunicación, por intereses políticos y también por falta de vocación y de oficio. Pero esto es súper importante que lo tomemos en cuenta. No nos va a alcanzar el tiempo para explayar. Creo que nos va a tocar, Sofi, profundizar una segunda parte, porque también quisiera que les demos ejemplos de soluciones acerca de la conformación de los órganos legislativos. Tenemos un caso espectacular que es el de Suecia, que ya les vamos a detallar el próximo lunes para que usted tome en cuenta que eso. Si nos meten de refilón esta pregunta dentro de la consulta popular del presidente Lasso. El perfil técnico. Mucho se habla de que elegimos a futbolistas, de que elegimos a gente de la farándula, de que elegimos a gente que es influencer o tuitero y tiene un montón de seguidores y que chévere, bacán, champú. No, ¿ya? Hay que profundizar sobre el equipo técnico con el que cuentan los legisladores. ¿Es de calidad el equipo técnico? Y resulta que nosotros nos tomamos el atrevimiento de purgar a los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico para ver el nivel que tienen. Y esto de cara a la resolución de la proforma presupuestaria que va a establecer la inversión del Estado en los próximos 4 años. Es decir, en manos de quienes está el análisis de ese presupuesto. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. A ver, continúen. Dicho en otros términos, les da la tuspa para que puedan de alguna forma procesar toda esta información. Sus equipos técnicos tienen la tuspa para procesar toda esta información. Vamos a ver, ¿qué dice? El perfil técnico con el que cuenta la Comisión de Régimen Económico tiene un bajo nivel de especialización profesional. Solo el equipo técnico del asambleísta Pavel Muñoz cuenta con 2 asesoras especializadas en manejo tributario, políticas públicas y régimen fiscal. O sea, por saben favor. De qué va la cosa. Porque saben. Cuando uno, como un ciudadano común, incluso como un periodista, se descarga la propuesta de el presupuesto general del Estado, te enfrentas a un montón de números, a un montón de cosas que no necesariamente las entiendes, ¿no? Si es que no tienes este conocimiento previo. Sí. Ya. Siga, por favor, el otro punto. Bueno, otro de los datos que llaman la atención es que el 90% de los asesores son de los 9 asambleístas que integran la comisión y pues son hombres. El caso del asambleísta de UNES, Pavel Muñoz, y Mireya Pazmiño de Pachacutic son los que distancian esta determinación. Apenas el 10% de los asesores tienen estudios de 4º nivel. La asesora 2 de Pavel Muñoz de UNES, especializada en materia tributaria, y el asesor 2 de Blasco Luna, también de UNES, especializado en liderazgo y dirección de centros educativos. Esto es perturbador, queridos amigos. Dato perturbador, dato muy perturbador.
Resulta que apenas el 10% de los asesores tienen posgrado, ¿ya? Solo la asesora 2 de Pavel Muñoz está especializada en lo que compete a esta Comisión de Régimen Económico, que es materia tributaria. Y el otro asesor 2 de Blasco Luna, también de UNES, tiene una maestría en liderazgo y dirección de centros educativos. Y pertenece a una comisión de régimen económico. Por favor, ayúdenme a entender cómo se come o cómo se mastica queso. ¿Qué hace una persona que va a definir la proforma presupuestaria o a facilitar insumos para que su asambleísta procese una reforma presupuestaria o una proforma presupuestaria, con una maestría en liderazgo y dirección de centros educativos? Fíjense el carácter poco especializado de nuestra asamblea y de los equipos técnicos que rodean a nuestros asambleístas. Aquí una pequeña diferenciación que me parece importante. Hay que diferenciar maestrías de investigación de profesionalización. Si decimos que los asambleístas tienen como competencia legislar y fiscalizar, yo creo que lo mejor es tener una maestría de investigación, porque saben cómo moverse en el campo de la investigación. Ojo con esto, queridos amigos, porque no es cualquier pelito de cochino. Estamos diciendo que son el equipo técnico que suministra consultoría, asesoría y facilita que los asambleístas procesen. Entonces caben solamente dos posibilidades en el momento en el que tienen que analizar el presupuesto que llega a sus manos o los proyectos económicos, reformas tributarias y demás que lleguen a sus manos. Lo uno es que no los leen y que votan por si les cae bien quien presenta la proforma o no. Esa es la una posibilidad, y la otra posibilidad es que haya asesores externos que les digan qué hacer. Entonces esto se conjuga con lo que, permíteme copiar lo que acabas de decir, porque esto se conjuga en un solo término, querida Sofi: discrecionalidad absoluta. Y eso es lo que hoy nos está pasando factura dentro del legislativo. Y con esto cerramos, porque este es un datazo perturbador. Póngale cuidado y atención. El 30% de los asesores de los asambleístas que conforman la Comisión de Régimen Económico no tienen experiencia en el ámbito público. O sea, si el día de mañana yo le digo, haz un Kipux, no saben qué es un Kipux. Si el día de mañana le decimos, haz un informe de valoración de las estadísticas del INEC, no saben qué es eso, no saben procesar aquello. Si mañana tienen que manejar el código de las finanzas públicas y pedir la proforma, los balances, etcétera, etcétera, no saben por dónde entrar al tema. ¿Será eso lo que le pasó a la asesora del asambleísta Villavicencio, que no a la secretaria, que no presentó el documento que tenía que presentar a su debido tiempo? O lo que le pasa a Diego Ordóñez, por eso sale a decir tal disparate, con una falta de comprensión de lo que está sucediendo en la educación pública del país. Bueno, sí es un tema que todavía da para muchísimo más. Nosotros sí queremos asumir esa responsabilidad de seguir tratándolo, de seguir compartiendo con ustedes también sus criterios, porque esto realmente es el fondo del asunto, de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Más allá de la novelería de la bicameralidad o de hagamos elección nuevamente de asambleístas porque los que están ahorita no nos gustan y demás, esto es lo de fondo y de esto nadie está hablando. Así que no se pierda, por favor, el día lunes vamos a continuar con un análisis y establecer paralelismos de ejemplos que pasa a nivel mundial e internacional, para que usted no coma cuento y no le vendan bambalina con cara de oro. Eso. Nos despedimos entonces. Ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos el lunes. Hasta pronto, sí, por supuesto. Aquí estaremos el lunes 9 en punto con 7G Plus, la otra política. Chau, chau.